hermano pastor Soli Ruiz, que es el que tiene el mensaje de la noche. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Al nombre de Cristo. Damos la gracia a nuestro Dios de estar en su casa de adoración en esta preciosa noche del Señor. Queremos saludar a nuestra hermana Elsa, que se encuentra ahí atrás. Ella siempre viene cada vez que tiene tiempo, ¿verdad? Cada vez que está de este lado. Dios le bendiga más. Bien, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Estaremos buscando el libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Aleluya. Hay poder en Jesús. La tumba está vacía. Vamos a leer dos versículos. Hechos, capítulo 17. Vamos a leer 22 y 23 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por estas palabras que han sido leídas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, en esta noche por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por tu presencia que está en este lugar. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, hablando conforme a la necesidad de este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche estaremos hablando bajo el tema al Dios no conocido. El apóstol Pablo, en una de sus andanzas, sabemos que el apóstol Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles, porque le predicó a los gentiles. Estaba siempre viajando de un lugar a otro con el propósito de predicar el evangelio. Y la Biblia registra en este evento, el capítulo específicamente 17, de cómo Pablo primero estaba en Berea y que estaba allí con Timoteo y con Silas. Estaban los tres predicando el evangelio de Cristo, pero donde llegaban estas personas a predicar el evangelio, siempre había un alboroto, porque aquellas personas de Asia eran gente que no conocían a Dios, eran gente que simplemente adoraban diferentes deidades, diferentes dioses según su cultura en Grecia y ese tipo de lugares. Entonces se armó un alboroto en Berea, se armó un corre-corre, porque se estaba predicando la palabra de Dios. Porque donde se predica la palabra de Dios, siempre Dios tiene que hacer algo. Aleluya. Y el enemigo de la justicia, conociendo esto, de que la palabra de Dios es viva y eficaz, se había levantado en contra de estos tres varones que estaban en aquel lugar predicando el evangelio. La Biblia registra que Pablo tuvo que ser sacado rápidamente de aquel lugar y que Timoteo y Silas se quedaron más atrás, porque la prioridad era salvarle la vida al apóstol Pablo, ya que sabemos que el apóstol Pablo era el más destacado, el que más predicaba el evangelio con gran valentía, con denuedo, como dice el libro de los Hechos. Y también registra la palabra de Dios que el apóstol Pablo fue dirigido hacia la zona del mar con el propósito de tomar una embarcación para ser llevado a Atenas. Porque el propósito era seguir predicando
el Evangelio de Cristo. En Berea se armó un alboroto. Entonces vamos para Atenas ahora, a ver qué Dios nos tiene allá. Y la Biblia registra que Pablo llegó a Atenas, pero que Silas y Timoteo se habían quedado en Berea porque iban a llegar más tarde. Entonces en este capítulo 17 nos registra la Biblia que el apóstol Pablo, mientras estaba esperando a Timoteo y a Silas, al él ver lo que estaba sucediendo en aquella ciudad, la Biblia dice que su espíritu se enardecía, su espíritu se puso en una actitud de celo de Dios. El apóstol Pablo estaba, como quien dice, siendo airado por las cosas que él estaba viendo, porque él veía cómo esta ciudad estaba envuelta en la idolatría. Esta ciudad estaba envuelta en adoración de diferentes dioses. La Biblia dice que Pablo se enardecía, su espíritu se puso inquieto. Cuando un justo ve las cosas malas, su espíritu se enardece. Su espíritu se enardece para las cosas, para que se hagan bien. Nosotros aquí en la tierra estamos padeciendo, estamos sufriendo cuando vemos que la gente no quiere acercarse a Dios. Cuando escuchamos música depravada, como la gente en la calle pone música depravada del mismo infierno, el justo se siente mal cuando oye estas cosas, cuando ve cómo la gente anda vestida en la calle, cuando ve cómo la gente no quiere saber de Dios, cuando ve cómo la gente, cuando hay una fiesta impía, se van a esos lugares. Gente que dejan a sus hijos sin comer por beberse una botella de ron. Todo esto enardece el espíritu de los justos. Porque ya el que se convierte al Evangelio se convierte en un justo delante de Dios, en alguien que Dios estima, en alguien que Dios quiere, en alguien que Dios guarda y protege. Entonces ese mismo corazón recto que tiene Dios es transmitido a través del Espíritu Santo a la gente cuando viene al camino del Evangelio, porque los ojos espirituales son abiertos a la gente que viene al Evangelio. La gente que era ignorante, la gente que no tenía conocimiento de Dios, el Espíritu Santo le abre los ojos para que pueda ver más allá de lo que puedan ver sus ojos carnales. Entonces evidentemente que Pablo se había enfadado, su espíritu estaba incómodo viendo cómo esta gente en Atenas estaban adorando diferentes dioses. La Biblia registra que Pablo empezó a predicar el Evangelio en aquel lugar, aprovechó la oportunidad para empezar a predicar el Evangelio. Entre tanto estaba esperando que Timoteo y Silas llegaran a aquel lugar. Él aprovechó el tiempo, empezó a predicar. Pero mientras él estaba predicando, la gente empezó a aglomerarse, la gente empezó a agruparse para escuchar lo que él estaba diciendo. Y mientras él estaba predicando, hubo gente que sintieron la inquietud, porque para ellos eso era algo nuevo. ¿De qué está hablando este hombre? No entendemos qué es lo que él está diciendo. Necesitamos que nos explique qué es lo que tú traes nuevo a este lugar. La Biblia dice que se lo llevaron a un lugar llamado el Areópago. El Areópago era sencillamente un tribunal religioso, donde se discutían temas religiosos, donde la gente iba a hablar de diferentes dioses. Pero el apóstol Pablo, al ser llevado a este lugar,
Y al ser interrogado por estas personas, porque ellos le dijeron, queremos que tú nos expliques qué es esta nueva doctrina que tú traes. Queremos que tú nos expliques de qué es que se trata esa predicación. Queremos estar claros a ver qué es lo que tú estás predicando. Entonces el apóstol Pablo, la Biblia registra que se puso de pie y que le dijo: varones atenienses, ustedes quieren que yo les explique qué es lo que yo les traigo. Ustedes quieren que yo les explique de qué se trata esta predicación. Yo les voy a explicar qué es lo que está pasando. Yo les voy a decir a qué Dios es que yo le estoy predicando. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo le dijo a ellos: veo que ustedes son muy religiosos. Veo que ustedes quieren buscar de Dios. Observo que ustedes tienen diferentes altares. Observo que ustedes tienen diferentes dioses a quienes adoran. Pero también, en medio de esa multitud de dioses que ustedes tienen, porque estaba caminando y vi dentro de esos altares un letrero que decía: al Dios no conocido. Aleluya. Y el apóstol Pablo le dice: precisamente de ese Dios que ustedes no conocen es que yo le voy a explicar. De ese Dios cuyo nombre ustedes no saben es que yo les vengo a decir qué es lo que sucede. Aleluya. De ese Dios que ustedes tienen en un letrero, de ese Dios es que yo les vengo a hablar. Y la Biblia registra que Pablo empezó a predicarle. La Biblia registra que Pablo empezó a describir a ese Dios que ellos tenían en ese letrero. Ese Dios que ellos tenían en ese letrero, ellos no sabían quién era. Ese Dios que ellos tenían en ese letrero, quizá lo tenían arrumbado, porque no sabían quién era. Los demás dioses tenían nombre, pero no tenían poder. Los demás dioses tenían nombre. Los demás dioses eran imágenes. Los demás dioses tenían una cara. Los demás dioses tenían ojos, pero no podían ver nada, estaban ciegos. Los demás dioses que tenían en medio de ese altar tenían boca, pero no podían emitir palabra alguna. Los demás dioses que ellos tenían en ese altar tenían oído, pero no podían escuchar sus plegarias. Entonces Pablo empieza a explicarle: ese Dios al cual ellos no conocen, a ese Dios yo vengo a hablarle un poquito a ustedes, para que ustedes sepan que ese letrero que ustedes tienen ahí no está de más, sino que por algo lo pusieron ahí. Ignorantemente pusieron ese letrero ahí, pero yo les voy a explicar de qué se trata ese Dios. Y sigue Pablo hablando y le dice claramente: ese Dios que ustedes tienen en esa inscripción fue el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Fue el Dios que hizo el universo. Fue el Dios que hizo las estrellas, el Dios que hizo la luna, el sol, el Dios que hizo los animales, el Dios que llenó la tierra de toda su gloria. A ese Dios es que yo le vengo a predicar. El Dios dueño del planeta Tierra, el Dios dueño del universo. Él hizo todo el mundo y todas las cosas que hay encima del mundo también las hizo. Ellos no habían oído todavía una explicación de esta forma. Ellos todavía no se habían apercibido, porque la creencia que se tenía para aquel entonces, la Biblia habla de que habían dos grupos
en aquel lugar, dentro del Areópago. Estaban los estoicos y estaban también los epicúreos. Los epicúreos, gente que eran filósofos griegos, gente que habían adoptado la enseñanza de Sócrates para aquella época, gente que estaban tratando de dar una explicación al origen del mundo, gente que estaban tratando de explicar cuál era el secreto de la felicidad, gente que pensaban por sus propias leyes, por su propio conocimiento, tratando de explicarle a los demás qué debían hacer, pero lejos de la presencia de Dios. Entonces Pablo le explica tanto a los epicúreos como a los estoicos. Los estoicos habían adoptado la enseñanza de Platón, filósofo griego, y todos esos filósofos que trataban de dar una explicación a la vida, al asunto de cómo la gente puede ser feliz en el mundo. Ellos no habían conocido al Dios no conocido. ¡Aleluya! Por eso ellos pretendían darle una explicación de dónde estaba el secreto de la felicidad. Y muchos se apoyaban. El secreto de la felicidad está en la paz que tú puedas tener. El secreto de la felicidad es que tú tienes que vivir bien. El secreto de la felicidad es que tú tengas riquezas. Y cada uno de ellos tenía sus opiniones acerca del secreto de la felicidad. Pero Pablo le empieza a explicar a ellos que lo que ellos estaban buscando, lo estaban buscando equivocadamente. Porque el secreto de la felicidad no depende del dinero. El secreto de la felicidad no depende de lo que tú puedas tener en esta vida. Depende de tu comunión con Dios. Depende de tu relación con Dios. Depende de ese Dios no conocido. Y por eso el apóstol Pablo dice: Él también es Señor del cielo y de la tierra. Señor del cielo y de la tierra. Ese Dios que ustedes tienen en ese letrero, ese Dios es el dueño del cielo y de la tierra. Aleluya. Obsérvese cómo el apóstol explica estos temas, sabiendo que le está dando fuertemente a otros dioses que ellos tenían ahí que no tenían poder. Pero Pablo aprovechó ese momento para poderle introducir el mensaje a esta persona. Y Pablo le dice: ese Dios no conocido no habita en templos hechos por hombres. Ese Dios no conocido no habita en templos hechos por hombres. Dios es demasiado grande. Dios está en todas partes. No crea usted que Dios solamente está dentro de estas cuatro paredes. Dios simplemente muestra su presencia en este lugar para que usted y yo entendamos que Él está por encima de cuatro paredes. Dios está donde quiera que nosotros nos movamos. 24/7 con usted y conmigo. Ese Dios no conocido está con nosotros. Es lo mismo que le sucedió a Moisés. Moisés no tenía nombre de Dios. Dios todavía no se había dado a conocer en las naciones, en el pueblo de Israel. Dios no se había dado a conocer. ¡Aleluya! Y por eso Moisés le pregunta: ¿en nombre de quién iré? ¿Qué le voy a decir a los egipcios? Esta gente no te conoce. Para ellos tú eres el Dios no conocido. Para ellos tú eres un Dios desconocido. No sabemos quién eres. Dime por lo menos un nombre para yo hacérselo a ellos saber. Por lo menos quiero que tú me expliques en nombre de quién voy a ir a presentarme delante del faraón. Aleluya. Y Dios le dice: dile que yo soy el que soy. Y que fuera de mí no existe Dios.
fuera de mí los dioses son plata y oro, fuera de mí los dioses son de yeso, de madera, de papel, y no tienen poder. Ese Dios no conocido no habita en templos hechos por seres humanos. ¿Por qué? Porque en Atenas había muchos templos y Diana tenía un templo. La diosa Diana tenía un templo dedicado a ella. Pero dentro del templo de la diosa Diana solo había imágenes. Era un templo muerto donde no se movía la presencia de Dios, porque estaba lleno de estatuas, estaba lleno de imágenes. Pero donde se adora a Dios no se necesita imágenes, no se necesita estatua, no se necesita más nada, porque Él lo llena todo. Aleluya. Dios lo llena todo. Por eso los evangélicos no usamos eso de imágenes. Por eso los evangélicos en nuestras casas no ponemos imágenes colgando, porque nuestro Dios no permite eso. Nuestro Dios es más grande que una imagen. Nuestro Dios tiene vida. Entonces, no habita en templos hechos por manos de hombre. Y luego el apóstol Pablo le dice a ellos: el Dios no conocido no necesita de nadie ni de nada. Oiga eso. El Dios no conocido no necesita de nadie, no necesita nada. ¿Cuánta gente cree que van a engañar a Dios en este tiempo? ¿Cuánta gente quiere sobornar a Dios y piensan que Dios necesita de ellos? Dios es soberano. Dios es todopoderoso. No necesita la ayuda de nadie. Hay gente que quieren ayudarle a Dios a resolver sus problemas. Dios no necesita tu ayuda. Él lo que quiere es que tú le dejes tu problema a Él y que no trate de ayudarlo. Abraham trató de ayudar a Dios. Déjame dar una manito a Dios con este asunto del hijo de la promesa, porque parece que Dios se está tardando mucho. Y Sara le propuso a su esclava Agar para que le diera una manito a Dios, para que ayudara a Dios, porque el hijo de la promesa se estaba tardando mucho. Hay gente, hermano, que quieren ayudar a Dios. Cuando Dios le promete algo, hay gente que dice: no, pero Dios se está tardando mucho. Dios me dijo que yo iba a ser pastor, pero Él está tardando mucho. Déjame agarrar 4 planchecín y levantar una iglesia. ¿Cuánto la van a Dios? A Dios no se ayuda. Dios no necesita tu ayuda. Dios no necesita de nadie. Él lo puede todo. Él lo puede todo. Él lo hace todo. Hay gente que han tratado de ayudar a Dios y han fracasado. Han fracasado tratando de ayudar a Dios, porque entienden que Dios está tardándose mucho. Porque no es cuando nosotros querramos, es cuando llegue el tiempo de Él. No es cuando tú te apresures, es cuando llegue el tiempo de Dios. Todo el que se desespera sale desarmado, sin las arras del Espíritu. Todo el que se desespera sale sin arma delante de Dios. Por eso Dios primero te pule, Dios primero te pasa la lija, Dios primero te prepara y luego te envía, para no enviarte desarmado. Si Dios te prometió un ministerio, espera con paciencia. No te adelante a los planes de Dios. No ayudes a Dios, porque Él tiene todo determinado para ti. Entonces, cuando nos adelantamos a los planes de Dios, podemos fracasar. El apóstol Pablo tuvo que esperar el tiempo de Dios. Obsérvese cómo Pablo, con un afán de matar a los cristianos,
y que en ese tiempo era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un orgullo en este tiempo. En aquel entonces, hablar de Saulo de Tarso era lo más grande que había. No, ese fue discípulo de Gamaliel. Saulo de Tarso, ese hombre está pegado en el Sanedrín. Saulo de Tarso es un hombre que tiene mucha influencia. Saulo de Tarso, si tú te metes con él, te manda a matar. Saulo de Tarso, la Biblia dice que la ropa de Esteban fue llevada a los pies de un joven llamado Saulo. Él fue el que lo mandó a matar. El primer mártir, Esteban, y que había conseguido cartas para matar a los cristianos, y en su afán por matar a los cristianos, en medio de un solazo, a las 12 del mediodía, camino a Damasco, voy a acabar con los cristianos, voy a acabar con los evangélicos, porque yo soy Saulo de Tarso, yo estoy pegado con el Sanedrín, tengo poderes, tengo carta firmada por el Sanedrín, y voy a acabar con ese mito, voy a acabar con esa secta que dicen ser cristiano, para que se acabe esto. Y fue corriendo a Damasco en medio de un solazo, y se le apareció una luz más potente que el mismo sol, que lo dejó ciego. Se apareció el maestro en medio de un solazo. El sol le quedó pequeño a la luz de Cristo cuando empezó a alumbrar a Saulo de Tarso, y le dijo: Saulo, ¿por qué tú me persigues? Aleluya. Saulo, ¿a quién tú crees que está persiguiendo? Saulo, aleluya. Te vine a decir, tú no estás persiguiendo solamente a estos pequeñitos. El problema no es con ellos, es conmigo, Saulo. Yo soy que lo estoy enviando. Yo soy el dueño de esa gente. Yo peleo por esa gente. Aleluya. Y esa voz, hermano, una voz tan potente, el mismo apóstol, el testimonio de Saulo está 3 veces en el libro de los Hechos. Una narrándolo él mismo como testimonio, otro narrándolo dentro de un juzgado, Pablo el perseguidor, narrándolo Pablo en diferentes ocasiones, y él dice que los que andaban con ellos pudieron oír la voz que estaba hablando, pero no entendieron nada. ¿Cuánto alaban a Dios? Solo Saulo pudo entender lo que le estaba diciendo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es darle patada a una lanza. Si tú pateas una lanza, te vas a cortar, Saulo. Te vas a cortar los dedos, te vas a cortar los pies. Tú eres el pie, yo soy el aguijón. Tú eres el pie, yo soy la lanza. Conmigo no te metas, Saulo. Aleluya, yo soy el gran yo soy. Duró 3 días ciego para que aprenda a respetar a los cristianos. Y después le dieron varias pelas al apóstol. Después de ser cristiano, le dieron varias pelas al apóstol Pablo. Y Pablo, con ese orgullo que tenía, cuando él se convirtió al evangelio, entonces Pablo dijo: ahora las cosas son diferentes. Es más, déjenme decirle esto: yo que era Saulo, bórrenme ese nombre. Ahora me voy a llamar Pablo. Ahora que me digan siervo de Jesucristo. Que borren a Saulo de ahí. Tiren a Saulo al zafacón. La
fuerzas, los poderes, todo, dice Pablo, lo estimo como basura. Métanlo en un zafacón. Todos los títulos que tenía Saulo lo metió en un zafacón. Ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Toda la gloria sea para Dios. Aleluya. Yo no entiendo cómo hay evangélicos, hermanos, que quieren cogerse la gloria para ellos. Y usted lo ve testificando, cogiéndose la gloria. La gloria siempre será de Dios. La gloria siempre es de Dios. Dios no comparte su gloria con ningún hombrecito. Es demasiado grande. Entonces usted ve gente cogiéndose la gloria, pensando como que Dios comparte su gloria. Dios no comparte su gloria. El apóstol Pablo estaba claro en eso. Ya, Señor, ya no vivo yo, ahora tú eres el que manda en mí. Estoy juntamente crucificado con Cristo. El orgullo de Saulo, la fama de Saulo quedó en el olvido. Ahora soy una nueva criatura. Ahora no me llamen Saulo, ese nombre quedó en el olvido. Ahora soy Pablo, siervo de Jesucristo. Aleluya. Hay cantidad de personas, hermanos, que cuando vienen al Evangelio tienen que cambiar muchas cosas. Hay cosas que no nos conviene como a santos. Hay cosas que nacíamos en el mundo que ya no la podemos hacer en la iglesia. Somos nueva criatura. Ese nombre hay que ponerlo nuevo. Espiritualmente hablando, ¿qué significa esto? Significa que debemos tener un verdadero cambio en nuestra vida. La Biblia dice, Él no necesita de nada ni de nadie. Dios no necesita la ayuda de nadie. Él lo puede solo. ¿Por qué el apóstol está diciendo eso? Porque esta gente, los atenienses, tenían que estar cargando con imágenes. Tenían que estar trasladando a la diosa Diana en diferentes lugares. Vamos a hacer un culto a la diosa Diana, pero ella está allá en el templo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar el estatua y vamos a llevarlo a la cuenta de la boca de Dios. ¿Y qué Dios es ese? Un Dios que hay que estar montando a caballito. Un Dios que hay que agarrarlo y llevárselo de un lugar a otro. Nuestro Dios no es así. El Dios no conocido no necesita que lo transporte. Por eso Pablo le estaba poniendo la cosa clara a esa gente. Esa gente quedaron claros ese día con ese mensaje que el apóstol le estaba dando. Él dice claramente, Él da vida y aliento a todos. Ese Dios que ustedes tienen en ese letrero le da vida y le da aliento a todo el mundo. Ese Dios que ustedes tienen en ese letrero es el que le da la vida a la gente. Y todo aquel, la vida es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Y ustedes oyen que fulanito se suicidó, que se quitó la vida, incluyendo gente, cristianos supuestamente, que se quitan la vida. Ah, que me llegó una depresión. Me llegó una depresión y que me puse triste. Y lo que pensé fue en quitarme la vida. Todo el que se quite la vida va a un lugar de tormento. Y gente que dice soy cristiano quitándose la vida es porque ya Dios no está ahí. Dios se apartó de ellos. El Espíritu de Dios se aparta de la gente. Cuando hay pecado, el Espíritu Santo se aparta. Y luego lo que le vienen son los demonios y lo ministran. Quítate la vida. Entonces sale que el periódico, cristiano se quitó la vida. ¿Cristiano de qué? Ese no era cristiano ya. Ahí quienes están ministrando eran los demonios. Todo el que es cristiano, cuando le llega un problema, no piensa en quitarse la vida, sino que piensa en el que le da la vida. Y se siente agradecido. En ningún momento Job deseó la muerte. En ningún momento Job decidió quitarse su vida, sino que él le dijo a su esposa,
vamos a recibir solamente el bien de Dios y el mal no lo vamos a recibir. En otras palabras, vamos a estar contentos cuando todo esté bien, y cuando todo esté mal, entonces vamos a abandonar a Dios. No, el que le es fiel a Dios, le es fiel en las buenas y en las malas. El que es verdaderamente siervo, sierva de Dios, no le va a pasar por su mente de que quitarse la vida. No, porque sabe que si se quitó la vida, el diablo se lo llevó. Óigalo bien. Que estoy pasando mucho trabajo en este mundo, la única opción es quitarme la vida. Mentira, esos son los demonios que ministran a la gente. El cristiano, cuando tiene problema, acude al dueño del mundo. El cristiano, cuando tiene problema, acude al que da la vida. La vida es un regalo de Dios. Y por eso la gente está equivocada cuando dice: yo con mi vida hago lo que yo quiera. Mentira, esa no es tu vida. Esa vida te la dio Dios. Y tú tienes que respetar eso, que fue Dios que te la dio. Y Dios va a decidir cuándo llevarse esa vida. No porque nosotros lo decidamos. Él es quien decide cuándo lo va a hacer. Es por esto que nosotros nunca debemos pensar bajo ningún concepto. Lo que dice claramente el apóstol Pablo: Él da vida y aliento a todos. Él, el dueño de la vida, el que hace que tú respires es Dios. El que hace que tú camines es Dios. El que hace que tú te levantes por la mañana es Dios. Por eso el Salmo 150 manda a alabar a toda la creación a Dios. Y te manda a alabar a Dios con todos los instrumentos. Alabarle a son de bocina, alabarle con sonido de trompeta. Y luego al final dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que tenga vida, alabe a Jehová. La naturaleza, alabe a Jehová. Por eso es, hermano, que usted ve que los animales alaban a Dios. Usted y yo no lo entendemos, pero Dios entiende su lenguaje, porque Él fue que lo hizo. Él lo diseñó así. O sea, ustedes ven cómo las aves alaban a Dios. Usted ve por la mañanita cómo las aves adoran a su creador. Todo, la chicharra, aunque quede seca, voy a alabar a Dios. Aunque me explote la garganta, tengo que seguir alabando a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Entonces, hermano, usted tiene que deleitarse viendo la naturaleza alabando a Dios, viendo cómo los animales también alaban a su creador. El Dios le ha dado ese privilegio a ellos también. En su lenguaje, los árboles alabando a Dios. La Biblia habla de todo eso, cómo los árboles alaban a Dios. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en la casa de nuestro Dios. Y usted ha visto esa palmera moviéndose de un lugar a otro, diciendo: aleluya, santo. Y la brisa moviéndola, y el viento moviéndola, aleluya, santo. Y hay evangélicos que no quieren alabar a Dios, por Dios. Deleites, hermano, viendo la naturaleza, como también la naturaleza alaba a Dios. Y el apóstol Pablo le dice: Él no está lejos, sino que está cerca. Oiga eso, el apóstol Pablo le dice: ese letrero que ustedes tienen ahí que dice al Dios no conocido, Él no está lejos, está cerca. Dios está cerca de ti. Dios no está lejos de ti. Aunque tú creas que está lejos, aunque tú creas que no está, Él está ahí. Por eso hay una historia que habla de que una persona en un momento de prueba, de tribulación, iba caminando con el Señor en medio de la arena de la playa, y habían 4 huellas. La
las huellas del Señor. Pero cuando llegó el momento de prueba, él observaba que nada más cuando él caminaba estaban las huellas de él. Y dice, oh, ¿y el Señor dónde está? ¿Y dónde está el Señor? Entonces el Señor le dijo, lo que pasa es que esas no son tus huellas, esas son mis huellas, es que yo te llevo cargado. Aleluya. Dios te carga en la prueba. Y tú crees que Él no está ahí, pero Él está ahí. Óyelo bien, Él está ahí. Aunque tú no sientas su presencia, Él está ahí. Entonces Dios no está lejos. Y también dice, vivimos por Él. El apóstol Pablo le da una descripción de quién es ese Dios. Ese Dios que es no conocido para ellos. La Biblia dice que muchos de los que estuvieron ahí escuchando a Pablo se convirtieron al Evangelio. Ustedes saben que los griegos habían que explicarle la cosa 20 veces, porque eran gente de filosofía, de sabiduría, y cada griego de eso se convertía en maestro y agarraba un grupito de jóvenes y empezaron a adoctrinarlo. Así fue que empezó Platón, Sócrates y esa gente. Pero sin embargo ellos estaban equivocados. Y el apóstol Pablo tuvo mucho enfrentamiento con esos filósofos. Usted se imagina al apóstol Pablo hablando con esa gente. El apóstol Pablo, un hombre con mucho conocimiento, hablaba con los griegos explicándole el Evangelio. Por eso Pablo dijo claramente, ese Dios que ustedes tienen en ese letrero, ustedes todavía no lo conocen porque el letrero lo dice claro, al Dios no conocido. Pero yo conozco ese Dios. Y por eso quiero mostrarle quién es ese Dios. Y por eso fue que el apóstol le dio esa explicación a ellos. Dios les bendiga.